para continuar con las recetas buenas, bonitas, baratas para nuestros queridos amigos de Cerndell de Peñaflor. Vamos a preparar unas dobladitas, pero la variante que vamos a hacer es que les vamos a agregar salvado de trigo para que queden hechas dobladitas integrales. Entonces vamos a partir agregando la sal. Tenemos harina con el salvado de trigo. Vamos a agregar margarina previamente derretida y vamos a terminar con el agua. Y el agua vamos a ir de a poco, vamos a reservar siempre un poquito para ir rectificando la cantidad más hacia el final. Agua puede que sea un poco más o un poco menos, eso va a depender de la cantidad de proteínas que tenga la harina, y en este momento nosotros todavía no lo sabemos. Lo vamos a saber cuando ya veamos que se integran todos los ingredientes y sentamos si está seca o húmeda. En este caso sí va a necesitar toda esta agüita. Vamos a ir igual de a poco. Generalmente las harinas que uno compra en el supermercado no traen una buena cantidad de proteínas, por lo tanto no son específicas para panificación, sino que son más bien harinas para todo uso. Pero esta harina que estoy ocupando yo aquí es harina para panificación, por lo tanto efectivamente me pide más líquido. Entonces voy con cuidado, porque la idea es que no se me pase la mano con el líquido, porque si se me pasa tengo que empezar a agregar harina para que se seque un poco más la masa, y eso ya me empieza a desequilibrar el resto de los ingredientes. Creo que estamos bien con el agua, porque la masa de las dobladitas es una masa que además nos sirve, es la misma masa que nos sirve para hacer empanadas. Por lo tanto tiene que ser una masa que no debe ser muy húmeda. Aquí estamos bastante bien, así que no vamos a seguir agregándole agua. Ahora la pasamos a una superficie donde podamos amasar para desarrollar el gluten, y esto lo tenemos que hacer por un intervalo de unos 5 a 10 minutos, y para ello vamos a sujetar la masa, estiramos y luego doblamos, y esto lo más rápido posible, lo más enérgico posible que podamos. Y la vamos cambiando de posición. Si se nos cansa un brazo seguimos con el otro, pero lo importante es esto, que durante aproximadamente unos 10 minutitos nosotros logremos que esta masa quede mucho más elástica de lo que se ve ahora, porque si se fijan, yo al estirar la masa se empieza a romper de inmediato. Esta masa ya va a indicarnos que tiene desarrollado el gluten cuando yo la estire y se mantenga como un chicle. Ya. Después de 10 minutos más o menos, 8 a 10 minutos en realidad de amasado, vemos que la situación aquí con la masa es totalmente distinta. De todas maneras, como esta es una masa integral, siempre se va a tender a resquebrajar más que si fuera una masa blanca, porque el salvado de trigo va como dificultando un poco el desarrollo del gluten. Pero si se fijan, esta masa ya está bastante elástica, y si vamos con las manos estirando, no se nos rompe tan fácilmente, y eso es señal que ya hay una buena red elástica de gluten en ella, porque en un principio no habríamos podido hacer eso. Y se fijan que al estirar la masa no se nos rompe y después la podemos recoger, ¿ya? Entonces esto es señal de que el proceso de amasado ya llegó a su fin. Por lo tanto, ahora dejamos esta masita transformada en un ovillo y le vamos a dar unos 10 minutos de reposo, idealmente tapadito con una bolsa, o en este caso yo le voy a poner el bol encima, así, nada más. La idea de este reposo es solamente para que el gluten de la masa se relaje y después podamos muslerearla con mayor facilidad. Ahora que la masa ya reposó unos 10 minutitos, vamos a partir con el proceso del muslereado. Para ello necesitamos harina y un uslero, por supuesto. Como tengo poco espacio aquí, obviamente vamos a partir con poca cantidad de masa. Y para que nos sea más fácil, primero vamos a aplastarla con las manos y vamos a poner un velo de harina en el mesón. Ponemos la masita, un poquito de harina por encima y partimos uslereando.
siempre desde el centro hacia afuera, levanto, vuelvo al centro y en sentido contrario, y voy girando la masa siempre de esta forma y tratando de hacer como un asterisco para que la masa vaya creciendo en forma pareja y redonda. Eso en vez de esto, ¿ya? Porque esos movimientos me van generando ondas en la masa que después me la dejan muy dispareja y difícil de trabajar. Aquí la idea es dejar la masa de unos 3 milímetros más o menos de grosor. Y otra cosa que es muy importante, y por eso yo puse un velo de harina abajo. Siempre la masa tiene que poder hacer esto, deslizarse. Si yo la tomo y la masa está adherida, estamos mal, porque yo necesito que la masa se estire y yo, si se fijan, cuando la suelto, la masa se recoge. Y al haber una película de harina abajo de la masa, esa película de harina permite que la masa se recoja todo lo que ella quiera. Porque hay que tener claro que la masa siempre se va a recoger, ahora o después. Entonces yo quiero que la masa se recoja ahora, antes de que yo corte la forma. Ahora con el bol que nos pueda marcar una circunferencia, nosotros vamos a cortar un disco. Aquí el ideal es usar el mismo molde con el que uno habría hecho empanadas, pero yo aquí en este lugar no tengo. Por lo tanto, con esto estamos bien. Vamos a tomar aceite y partimos haciendo la forma de la dobladita. Una capita de aceite con la mano o con una brocha, doblamos una vez, volvemos a poner otro poco de aceite y luego la doblamos hacia el otro lado. La aplastamos, le vamos a marcar aquí hoyitos. Estos hoyitos tienen que pasar hacia el otro lado del mesón. Tenemos que poder sentir que estamos llegando hacia abajo, porque estos hoyitos cumplen varias funciones. Primero, marcar un diseño, que es el clásico diseño del pan amasado o de la dobladita, que es el hoyito con el tenedor. Segundo, juntar las capas para que después en el horneo no se nos empiecen a abrir hacia atrás. Y tercero, facilitar que el calor traspase la masa, hacen como chimeneas. Y ahora a esto le vamos a pincelar con un poco de dora. Tenemos huevo, le agregamos un poquito de agua. Hay gente que pincela las dobladitas solamente con huevo batido. Yo prefiero mezclar el huevo con agua y vamos a pintarlo. En este caso lo estoy haciendo yo con una servilleta porque aquí no tengo una brocha, pero el ideal hubiera sido que yo le hubiera dado una pasada con brocha. Entonces ahora la vamos a poner en una bandeja de horno y la vamos a hornear. Para ello vamos a usar un horno eléctrico de casa común y corriente. Le vamos a poner una delgada capita de harina y vamos a poner la dobladita aquí. Y esto lo vamos a llevar a hornear a 220 grados por unos 15 minutos más o menos. Ya, salieron estas dobladitas del horno y si se fijan se pueden separar perfectamente en las capitas. Eso es lo que uno busca, es lo entretenido de comerse una dobladita, que uno la pueda abrir y que se separe. No sé si se alcanza a ver el vapor que sale. Y no hay que engañarse porque cuando se ven así, mucha gente piensa que están crudas, pero la dobladita siempre se va a ver como mojada por dentro, pero es el efecto del aceite.